Dios les bendiga a todos, hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes. Y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de seguir aprendiendo a través de la palabra del Señor, cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros. Sean bienvenidos a este video de consejos para músicos. Les invito a que con mucha reverencia me acompañen a hacer una oración breve para pedirle al Señor que bendiga este momento. Inclinando el rostro, oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús porque nos das la oportunidad de tener, Señor, tu palabra en nuestras manos, de poder aprender a través de ella, Señor, cada uno de los consejos que has preparado para nuestra vida. Toma este momento, Señor, y esta enseñanza, y que así cada uno al escucharla, Señor, sea bendecido por tu palabra. Y cuando creemos, Señor, que así lo haces, te damos muchas gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta bendición, hermanos, porque tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y a través de estos medios que Dios ha preparado. Y así estamos entrando a este video, consejos para músicos, para un ministerio de excelencia. Qué bueno que cada uno de los músicos tiene en su corazón el deseo de servirle al Señor, pero no solamente de servirle a Dios, sino de hacerlo de la mejor manera. Ese debería de ser en el corazón de cada uno de los músicos el deseo de servirle a Dios con excelencia. Y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, si son músicos, siervos del Señor, a este video. Si usted se está interesando en servirle a Dios en el ministerio musical, también sea bienvenido. Quiero darles la bienvenida también con este Salmo 100 de la palabra del Señor que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo, reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y ahora vamos a conocer cuáles son los consejos que Dios ha preparado para los músicos, para tener un ministerio de excelencia. Y por eso vamos a considerar principalmente que cada uno de los músicos sirve al Señor con todo su corazón y es bueno servirle al Señor. Y qué especial es este ministerio de la alabanza, de la música, donde podemos ejecutar diferentes instrumentos para así alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es un consejo? Vamos a conocer qué es un consejo. Pues un consejo es dar una opinión o sugerencia acerca de algo, generalmente respecto a un curso o una acción. Mire que todas las cosas pues avanzan, todas las cosas fluyen, pero siempre que algo está avanzando es bueno escuchar un consejo para saber si uno está avanzando bien o hay algo que corregir para un mejor avance. Es así que nosotros somos aconsejados por la palabra del Señor para que ese ministerio que se ha de ejecutar, que nuestra vida al andar como siervos de Dios, músicos, sea correctamente conforme Dios lo manda. Un músico es esa persona que adquirió los conocimientos para ejecutar un instrumento musical. Qué grande bendición que han tenido ustedes esa oportunidad de aprender a ejecutar un instrumento y ahora traerlo al servicio del Señor. Ocupan un lugar en el altar de Dios para ministrar ese instrumento hacia el Señor. Es una grande bendición. Podemos nosotros considerar que ahora tienen un ministerio. Ese ministerio musical no es otra cosa sino el servicio a Dios. El ministerio es tener un cargo donde servir al Señor. Y ahora ustedes han adquirido un cargo, un ministerio, para poder ofrecerle al Señor lo que han recibido de Dios mismo, que es el aprender a cantar o el aprender a tocar un instrumento, y ahora lo traen al servicio del Señor. Qué grande bendición tenemos, que Dios nos encomienda lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha prestado, para que se lo podamos ofrecer a Él mismo y así hacerlo con excelencia. La excelencia es lo mejor, la mejor calidad. No hay algo que si no es excelente, no es bueno. Y nosotros debemos de ofrecerle al Señor la excelencia, lo mejor en el servicio. Por eso tenemos como propósito de esta enseñanza aconsejar a los músicos cristianos con base en la Biblia
a desarrollar un ministerio de excelencia, sabiendo que son siervos de Dios, y todo siervo debe ofrecer siempre lo mejor a su Señor. No podemos nosotros dirigir esta enseñanza a músicos que no están comprometidos con Dios, porque nosotros hablamos en nuestro ambiente cristiano, siervos del Señor, aquellos que han recibido a Dios por Señor y Salvador, pero también aquellos que han reconocido que el Señor es el que gobierna nuestra vida y somos siervos del Señor, estamos a su disposición, y como Él es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, vamos a ofrecerle a Él lo mejor, la mejor calidad, la excelencia, porque Dios merece todo lo mejor. Bendito sea el Señor. Así vamos entonces a desarrollar esta enseñanza en estos diferentes puntos. Consejos para músicos, para un ministerio de excelencia. Primeramente vamos a considerar a través de esta enseñanza quién soy, en dos aspectos muy importantes que considerar, en el aspecto material y en el aspecto espiritual. Posteriormente vamos a considerar mi responsabilidad con Dios. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo con el Señor? ¿Qué es el compromiso que yo he hecho con Dios? Después de esto, trae una grande bendición a nuestra vida, que es mi responsabilidad espiritual. Ya hice yo un compromiso con Dios, ahora hay una responsabilidad espiritual en mí que tengo que cuidar, que tengo que velar en todo tiempo para poder servir al Señor con calidad. Esto, hermanos, se va a ver reflejado en nuestra responsabilidad, mi responsabilidad en el templo y con la iglesia, de grande bendición, porque ahí, hermanos, es donde servimos al Señor, en el templo y a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y asimismo podríamos nosotros preguntarnos en todo esto, ¿cómo desarrollar el ministerio? Señor, ¿cómo voy a servirte entonces? ¿Qué es lo que traigo para ofrecerte a ti? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo vamos a considerar también a través de esta enseñanza, para así poder ver en todo esto un resultado que es la bendición del Señor. Así entonces, pues vamos a comenzar con esta enseñanza y vamos a considerar este primer punto. ¿Quién soy? ¿Se ha preguntado usted quién soy en el aspecto material y en el aspecto espiritual? ¿Quién es usted? Usted, músico que sirve al Señor en el aspecto material. Pues tal vez alguno de ustedes está diciendo: yo soy músico por profesión. Dios me ha permitido la oportunidad de estudiar en una escuela de música, pude asistir al colegio de música, a la Escuela Nacional de Música, al Conservatorio de Música. Ha tenido esa bendición de prepararse profesionalmente para ejecutar un instrumento, o se ha preparado profesionalmente para cantar. Bendito sea el Señor. Y dice usted: pues materialmente soy un músico por profesión. Qué grande bendición. Y si Dios le ha dado esa bendición, gracias a Dios que ha tenido esa oportunidad, porque hay quienes, en el segundo punto consideramos, son músicos por don de Dios. Hay quienes no han tenido la oportunidad, tal vez sea el caso de algunos de ustedes, que diga: yo no pude asistir a ninguna escuela de música, no he tenido ese privilegio o esa oportunidad de tomar clases musicales, pero gracias al Señor que Él me ha capacitado para servirle. El Señor me ha capacitado para aprender a ejecutar este instrumento, la batería, la guitarra, el teclado, el bajo u otro. O también cantar, y dice: yo no he tenido esas clases, pero Dios quiso darme este don. Qué precioso regalo, porque ahora usted tiene la oportunidad y ese privilegio de haber traído al Señor lo que Dios mismo le dio. Es una grande bendición. ¿Quién soy? En lo material, soy músico por don de Dios. Estoy agradecido porque el Señor tuvo a bien mirarme y depositar en mí este don musical. Es una grande bendición, pero hay un aspecto que no podemos pasar por alto, que es el aspecto espiritual. ¿Y quién es usted en la vida espiritual? ¿Quién soy en la vida espiritual? Pues muy seguros podemos decir también: soy hijo de Dios, bendito sea el Señor. Soy salvo por la gracia del Señor. Yo conozco a Dios y Él es mi Padre Celestial y yo soy hecho su hijo, bendito sea el Señor. Qué bueno que usted pueda considerar con seguridad este asunto de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Pues hay otro punto importante en el aspecto espiritual. Soy salvo por la fe en Jesús. He recibido a Cristo como mi Salvador y mi Señor.
y ahora estoy a disposición de Él, a su servicio, porque todo lo que Dios me ha dado no lo puedo ofrecer al mundo. Todo lo que el Señor me ha concedido ahora lo traigo a sus pies para servirle a Él, para honrarlo a Él, porque de Él lo he recibido todo. ¡Qué grande bendición! Pero aquí podríamos nosotros empezar a considerar estos aspectos muy importantes. Este tema que estamos considerando es consejos para músicos, para un ministerio de excelencia, pero músicos cristianos. Aquel que es músico cristiano es hijo de Dios y es salvo por la fe en Jesús. Pero si aún no ha sido salvo en la fe de Jesús, ¿podríamos decir entonces que es cristiano? ¿Sigue al Señor? ¿Sigue las pisadas? ¿O solamente está ejerciendo un ministerio vacío, sin compromiso? No ha sido salvo por el Señor. No tiene la experiencia de haber reconocido que el Señor ha limpiado sus pecados, lo ha perdonado y aún así está sirviendo. Hay que tener mucho cuidado porque es un ministerio muy especial. Es un servicio muy especial que se debe de ejercer con mucho temor de Dios. Por eso cuando uno es salvo por la fe en Jesús, es hijo de Dios, toma parte como miembro de la iglesia, se ha bautizado en agua y ha formado parte de la comunión con Dios. Es miembro de esa iglesia porque ya hizo un compromiso con su Señor, de tal manera que no le avergüenza para nada que la gente sepa que ama usted al Señor. Y dice, yo quiero que todos sepan que yo amo al Señor, lo tengo en mi corazón. Pero no se bautiza solamente por el hecho de decir, si no me bautizo no puedo tocar. Pues me voy a bautizar para poder tocar. Grave error. Sería algo erróneo en la vida espiritual de alguien que desea servir eficazmente al Señor. Cuando uno toma este compromiso y da ese paso de obediencia, es porque ha reconocido que el Señor le ha salvado, le ha perdonado. Dios primeramente llama a los hombres a la salvación. No le ofrece un ministerio antes de ser salvo. Por eso los discípulos, cada uno de ellos fue llamado de donde estaban y los trajo el Señor y perdonó sus pecados y los salvó. Y ahora después de esto los preparó, los capacitó para que pudiesen ejercer un ministerio. Aún incluso en esta preparación, cada uno de esos siervos estaban dispuestos a la muerte porque habían hecho un compromiso con Dios. Pero muchos toman esa oportunidad de servirle al Señor sin hacer compromiso, sin tomarse de la mano del Señor y sirven en una vida vacía, ejercen un ministerio sin el paso principal que es la salvación. Qué grave error, porque aquel que toma primeramente el ministerio sin compromiso tampoco va a estar dispuesto a la muerte por el Señor, porque solamente se comprometió con un ministerio. Por eso es importante considerar esto, ser miembro de la iglesia, un miembro fiel, pero un miembro que ama al Señor con todo su corazón. Por eso, tal vez alguno de ustedes diga, yo no soy miembro de la iglesia, pero sí es un fiel creyente y poco a poco está buscando al Señor más y más, y ha de llegar ese momento donde ha de comprometerse con el Señor y dar ese paso de obediencia, y ahora sí, servirle al Señor en la plenitud, servirle al Señor aquí, allá, donde el Señor me lleve. Va a haber un deseo en mi corazón de poder servirle porque soy hijo de Dios, porque soy salvo y porque ahora sí ya está tan comprometido que ha manifestado esa salvación a través del bautismo y formar parte de la membresía de la iglesia. Entonces tenemos estos dos aspectos. ¿Quién soy en lo material? Un músico, y en lo espiritual, un hijo de Dios. Podemos decir entonces que en el aspecto material soy una persona que ama la música, porque sea la circunstancia que haya pasado, haya estudiado o haya el Señor dado ese don a usted, tiene esa oportunidad de servirle y es una persona que ama la música. Pero en el aspecto espiritual es una persona que ama a Dios. Aquí encontramos una situación muy interesante y pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿será que está opuesta una con la otra? ¿Qué es lo que debo de amar más en mi vida espiritual? O yo, siendo yo, ¿quién soy? Amo la música, amo al Señor, ¿y esto estará opuesto? Bueno, vamos a considerar lo que dice la palabra del Señor,
porque ahí en San Marcos capítulo 12, en el Evangelio del Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 12, en su versículo 30, la palabra del Señor nos muestra algo muy especial, que dice la palabra de Dios así: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mire qué grande bendición nos muestra el Señor y nos hace saber que lo primero, hermano, es amar al Señor con todo el corazón. Usted puede amar demasiado la música y apasionarse por la música y cada día buscar las mejoras para ese ministerio musical, y eso es muy bueno. Pero lo que es mejor es amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Amar primeramente a Dios. No ame más el ministerio que a Dios. No ame más su instrumento que a Dios. Por eso, el consejo número 1 que tenemos para cada uno de los que sirven al Señor es amar a Dios sobre todas las cosas. No se le olvide este consejo principal, el primero: ame a Dios sobre todas las cosas, al Señor. Es Dios el que lo ha capacitado. No ha sido la escuela, no ha sido un profesor. Ha sido Dios que lo ha capacitado y le ha dado esa oportunidad de aprender a ejecutar un instrumento o a cantarle a Él. Por eso es al Señor al que debemos amar sobre todas las cosas. Ese es el consejo número 1. Después de esto tenemos un punto importante: mi responsabilidad con Dios. Ya nosotros vamos conociendo acerca de ese compromiso que se ha hecho con el Señor, y podemos notar aquí a través del ejemplo de los levitas, quienes no eran sacerdotes, pero su función se encontraba en el templo y además servían a Dios con instrumentos musicales. Según a los Corintios 30:21 dice que así celebraron los hijos de Israel que se hallaron en Jerusalén la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y alababan a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos de fortaleza a Jehová. Podemos contemplar nosotros entonces el ministerio de los levitas, que fue un ministerio muy especial, que estaban al servicio de Dios y que ellos, no siendo sacerdotes, no se ocupaban del cargo sacerdotal, pero tenían la oportunidad de servir al Señor en el templo. Yo cuando escucho este ejemplo, hermanos, pues no puedo pensar más sino solamente en los músicos, que no están en el ministerio pastoral, en el ministerio de la palabra de Dios, pero que sirven al Señor en el altar, que es una preciosa responsabilidad. Por eso contemplamos a través de este ejemplo lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 32, versículo 21 al 23. Éxodo capítulo 32, versículo 21 al 23 y por separado el 26. Escuchen muy bien lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Y el versículo 26: púsose Moisés a la puerta del real y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Mire qué importante, qué especial es considerar esto acerca de los levitas que estaban al servicio del Señor, y que nos muestra la Escritura que en un momento el pueblo estuvo en una situación difícil. No estaba con ellos Moisés, no estaba con ellos, digamos que aquel que estaba al frente, no estaba ahí. El pueblo entonces, que estaba inclinado a hacer lo malo, pidieron a Aarón: haznos un becerro de oro, lo vamos a adorar, no sabemos dónde está Moisés y nosotros tenemos necesidad de adorar. Pero había una convicción en los levitas tan especial que ellos no participaron de esa adoración a los ídolos, sino que estaban firmes en lo que habían creído y en lo que sabían y en lo que conocían, y nadie los podía mover de ahí. Por eso que cuando Moisés llega y ve la condición del pueblo y ve tal desorden,
pues se sorprende y dice: ¿qué pasó aquí? ¿Quién trajo tan grande mal a este lugar? Por eso cuando Moisés los llama y pregunta, hace una pregunta muy especial Moisés: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Estaban comprometidos con Dios. Ellos amaban al Señor de tal manera que sabían lo que era, que cuando Moisés les llama y les dice: ¿quiénes son de Jehová? Vengan, júntense conmigo. Los únicos que se acercaron fueron los de Leví. Mire, hermano, el consejo número 2 para cada uno de ustedes que ejerce el ministerio musical es estar comprometido con Dios. Que nada lo mueva, que nada lo aparte, hermano, de lo especial que es estar al servicio del Señor. Aunque otros busquen lo malo, aunque otros quieran hacer lo malo, usted tiene un compromiso con Dios especial. Nadie lo puede mover, porque yo estoy firme, estoy bien parado en lo que soy. Soy salvo por la gracia de Cristo, soy salvo por la fe, soy un siervo de Dios y estoy a disposición de mi Señor. Si los otros quieren pecar, dice la Escritura: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Así, hermano, cuando usted vea que otros se inclinan a hacer lo malo y parece que hay desórdenes en el ministerio musical y dice: mira, busca aquí, mira, busca allá, usted debe de tener temor de Dios y saber quién es usted, quién soy, y decir: estoy comprometido con el Señor, a mí nadie me va a mover. Por eso el consejo número 2 es estar comprometido con Dios. Comprométase con el Señor, es lo más importante, es también de lo primordial. Tener ese compromiso al servicio del Señor, no al servicio, hermanos, del pastor, o al servicio de la iglesia, o al servicio de la familia. Estar comprometido al servicio de Dios, con Dios mismo. Así uno entonces va a ir aprendiendo, hermano, que la razón de servirle a Dios es algo muy especial. Por eso nos va a llevar a este siguiente punto, que es mi responsabilidad espiritual. Cuando uno hace un compromiso con el Señor, se da cuenta que servirle es algo santo, algo puro, algo limpio, algo especial. Y uno entonces comienza también a darse cuenta que tiene una responsabilidad espiritual, que no puede mi vida solamente estar así, sino que tengo un compromiso con Dios. Por eso es lo que muchas veces se juzga, se critica y se dice: bueno, es que los músicos están muy comprometidos con el instrumento, con el ministerio, pero no con Dios. Hermano músico, el compromiso principal es con Dios para que pueda usted tener ese compromiso, esa responsabilidad espiritual y poder ejercer un ministerio de excelencia. Por eso en este punto de la responsabilidad espiritual encontramos nosotros esta cita en Números capítulo 8. En Números capítulo 8, versículo 21 y 22, que dice la palabra del Señor, que dice así: Números capítulo 8, versículo 21 y 22, dice la palabra del Señor así: y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para servir en su ministerio en el tabernáculo del testimonio, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Nosotros podemos contemplar, hermanos, esa grande bendición que tenían los levitas, pero que antes de poder abordar, antes de poder servir, había un proceso para que ellos pudieran servir al Señor. No era solamente llegar y abordar y decir: yo soy un levita, yo tengo ese privilegio y pues nadie más lo tiene, así es que ya llegué. No. Había un proceso donde tenían que purificarse, donde tenían que limpiarse. Era su responsabilidad espiritual. Aunque Dios les había encomendado ese ministerio y nadie más tenía ese servicio más que ellos tenían una responsabilidad espiritual, que era limpiarse, purificarse delante del Señor para poder servirle a Dios.
¿Recuerda usted que entrar al lugar santo, entrar al templo, al tabernáculo, en una condición de pecado, esto traía la muerte a quien lo hacía así? Por eso ellos sabían que estar ahí era una responsabilidad que conllevaba una limpieza espiritual. ¿Cuál es mi responsabilidad espiritual? Precisamente esta: purificarse, limpiarse y venir al Señor a servirle con integridad. Muchos han deshonrado el altar de una manera tan tremenda que se han ocupado de servirle al Señor, de abordar este lugar santo en una condición de pecado tan triste, tan lamentable, que no disciernen lo que están haciendo y que se toman el atrevimiento de decir: hermano, ¿por qué usted no me considera? Hermano, usted ya no me ha puesto a tocar, ya no me llama, usted no me quiere, pastor. Señor santo, es otro terrible problema, pensar que el pastor tiene un conflicto con los músicos. Es una situación difícil de pensar que usted diga: a mí el pastor no me quiere, si hay una deficiencia en su vida espiritual. Y el pastor, la responsabilidad que tiene es de cuidar su vida espiritual. Y si no lo está llamando al servicio, dele gracias al Señor que hay alguien que se está preocupando por usted, porque no quiere mal para su alma, quiere una bendición. No deshonre el lugar santo del Señor, no deshonre la casa de Dios. Terriblemente muchos abordan y están tocando y quieren que la gloria del Señor descienda, y hasta le suben al instrumento y están tocando más fuerte y dice: Señor, desciende, desciende, como si tocando más fuerte descendiera Dios. Y no es así. Hay un corazón sucio. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No es posible que haya una relación entre lo santo y su pecado. No la hay. Por eso lo principal, como vemos en este pasaje, hermanos, dice la Escritura: los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Y así vinieron después los levitas para servir en su ministerio en el tabernáculo del testimonio. ¿Se da cuenta? No antes. Se hizo el proceso para que ellos pudieran servir al Señor. Así que cuando usted vaya a servir al Señor, considere estar limpio ante Dios para poder ofrecerle a Él un buen servicio. Nosotros tenemos aquí esta imagen, una manzana hermosa, muy bella, muy preciosa, y así se ve muy reluciente, hermanos, todo aquel que está de este lado del altar. Tan radiante, tan dulce, tan bello, tan limpio, algo tan delicioso que se desea. Pero hay ocasiones donde uno abre esa manzana y terriblemente es una manzana que estaba gusanada por dentro, estaba podrida por dentro y solamente aparentaba una belleza tal que la gente dice: lo quiero porque se ve deliciosa esta manzana, pero por dentro no sirve. Mire, hay algo que considerar a través de esto. ¿De qué nos sirve que el mundo nos vea así? Si a los ojos de Dios está podrido, está sucio. La apariencia exterior puede engañar a todos, pero Dios es el que conoce su interior. Por eso, a través de esto podemos contemplar nosotros lo que dice la Escritura también en Números capítulo 1, en el versículo 50 al 53, que dice la palabra del Señor así: mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus vasos, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se llegare morirá. Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas, cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su bandera, por sus cuadrillas,
Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Qué grande bendición Dios estaba concediendo a estos hombres que servían a Dios y que tenían ese ministerio tan especial de estar cerca del templo, de estar cerca del Señor, pero tenían que velar, hermano, en su responsabilidad espiritual, para que ellos pudieran venir al servicio de Dios honrando a Dios. Mire que no es cualquier cosa servirle al Señor. Qué triste es cuando uno contempla que los músicos han perdido la visión, el entendimiento, la visión espiritual. Y hoy están cantando una alabanza al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Pero después de esto salen y están escuchando música pagana. Publican música pagana. En todo tienen música pagana. Y solamente son cristianos cuando están aquí. Peor, solamente son cristianos cuando están en el altar. Dios santo. Podemos ver nosotros en este capítulo 1, versículos del 50 al 53, que Dios les entregó cosas muy especiales, lo que era de Dios. Usted debe de saber, tener muy claro que la música es de Dios. Y Dios creó la música para alabanza de Él, para reconocerlo a Él. Por eso cada salmo exalta la grandeza del Señor, reconoce su poder, su señorío, que Él es grande, que Él es fuerte. La música, hermano, que usted está ejecutando, toda música debe de honrar al Señor. Debe de velar, hermano, en su responsabilidad espiritual con un celo santo, para poder estar delante del Señor en este santo lugar con un corazón limpio, íntegro ante el Señor. Por eso lo podemos encontrar nosotros a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la Biblia, de una vida en santidad para el Señor. Cada cuánto ora, cada cuánto ayuna, cada cuánto lee su Biblia. ¿Está usted en una vida apartada para Dios? ¿O se contamina un poco y después pues viene y le pide perdón a Dios porque Él es perdonador? Mire, hermano, todo esto que hemos conocido y hasta a veces lo sabemos ya de memoria, lo más terrible es que no se pone por práctica. La oración, que es tan especial y que nos lleva a la presencia del Señor para estar en comunión con Él. El ayuno, hermano, que va a doblegar nuestra carne, los deseos de esta carne, para hacer nuestra voluntad y para hacer la voluntad del Señor en nuestra vida. La lectura de la palabra, que no nos muestra más sino el camino hacia el reino de los cielos. Y una vida santa, que es estar apartado para Dios, para Dios, para Dios. Soy de Dios, soy un músico del Señor. Y está cuidando su vida espiritual. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? ¿O será que comienza la oración general y es de los primeros que van al baño? Le da hambre, se sale del templo. Tiene que examinar entonces su vida espiritual y examinarse bien y decir, ¿quién soy espiritualmente? Tal vez en el ayuno ni se acuerda del ayuno. Ay, era viernes y ya tiene una torta de tamal. Y dice, se me olvidó que era viernes de ayuno. O que la Biblia solamente la use cuando está en el templo. Esas deficiencias espirituales van a acarrear precisamente algo terrible. Van a traer una consecuencia terrible. Y es donde uno dice, ¿por qué cuando yo toco, pues no se siente la presencia de Dios? ¿Por qué cuando canto, pues no se siente la presencia de Dios? ¿Por qué cuando sirvo al Señor, sale la iglesia enojada? Hay que examinarse espiritualmente y saber qué le estoy ofreciendo al Señor. En este punto podemos considerar a este animalito. Es un amiguito, mire, muy hermoso, se llama armiño. Es un animal precioso, de una piel blanca, tan hermosa, que bueno, cada uno de estos que estamos presentando son diferentes, no es el mismo, pero podemos contemplar que tiene un pelaje preciosamente blanco,
tan limpio, tan especial, que mire que nos enseña algo maravilloso esto, que él, aún siendo un animalito, comprende que está limpio. La manera de cazar al armiño es que cuando él sale de su cueva, cuando él sale de ahí de donde vive, el cazador entonces se acerca a ese lugar y ensucia la entrada con lodo, con brea, la ensucia, de tal manera que cuando el armiño vuelve a su casa y encuentra la entrada sucia, se queda quieto, perplejo, de encontrarse un lugar sucio y que entonces diga él, pues, que prefiera morir, hermano, ser atrapado, que ensuciarse. Es una enseñanza, hermanos, tan especial, que prefiere él entonces entregarse a ser sucio, a ensuciar su pelaje. Mire, hermano, si nosotros lo vemos en el asunto espiritual, que uno esté dispuesto a lo que sea, pero no a ensuciarme, no a pecar, no a fallarle al Señor, de mantener esa ropa limpia, blanca, resplandeciente que Dios le ha dado, así, limpia. Por eso este animalito nos muestra algo tan especial, que hay que cuidar la blancura, la pureza que Dios nos ha dado, y así traer delante del Señor un corazón limpio, un corazón íntegro. El consejo, hermano, para usted, este siguiente consejo es servir a Dios con integridad. No le sirva al Señor en pecado. Si ha pecado, pídale a Dios perdón. Si ha estado ministrando en pecado, su vida está sucia, sabe usted que no ha hecho lo correcto, deténgase un poco, no continúe. Es un consejo importante, considérelo, no continúe. Espérese un poquito, arrodíllese ante el Señor y pídale perdón. Y cuando Dios le ofrezca ese perdón, sírvale con todo su corazón, pero en integridad, en limpieza. Por eso, esto va a traer un reflejo a la iglesia. Y vemos nosotros este siguiente punto: mi responsabilidad con la iglesia y en el templo. Vamos a recordar un poco de lo que hemos estado viendo. Llevamos esta estructura como una pirámide que nos muestra que esa pirámide está dividida en 3 secciones importantes. La base de esta pirámide, la base de la vida espiritual, es el Señor. Cuando uno está comprometido con Dios, entonces está comprometido con el Creador para servirle a Él. Esto nos va a llevar a una condición espiritual que se ha de estar cuidando y velando todo el tiempo, para entonces así poder servir en la iglesia, en el templo. Mire que esto es una cosa hermosa, algo maravilloso. Sobre todo esto, hermanos, vemos en aquella cumbre algo que despunta, que muy precioso podemos contemplar. Y lo menciona Proverbios capítulo 15, versículo 33. Y es, hermanos, algo importantísimo que no se ha de pasar por alto. Proverbios capítulo 15, versículo 33, que leo para usted, y dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y delante de la honra está la humildad. Bendito sea el Señor. ¿No lo escuché dar gloria al Señor? Gloria a Dios, porque delante de la sabiduría, delante de la honra, está la humildad. Algo muy importante para ejercer esa responsabilidad con la iglesia y en el templo. Primero de Crónicas 23, 28 nos presenta también algo muy especial. Vamos a leerlo también, primero de Crónicas 23, 28, que dice la palabra del Señor así: y estaban bajo la mano de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios y en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Podemos ver entonces que ese ministerio se estaba ejerciendo en la casa del Señor. Usted, músico, tiene esa grande bendición de ejercer ese ministerio en la casa de Dios. Hay ocasiones especiales cuando hay que salir del templo y hay que asistir a una campaña. Tiene usted el privilegio de ser el primero en llegar a esa campaña, porque tiene que acomodar los instrumentos, tiene que afinar los instrumentos y tiene que estar orando para que Dios respalde esa campaña.
Hay otras ocasiones donde hay que salir a evangelizar y prepara su guitarra y sale muy contento y está también primero para servirle a Dios. Pero donde se desarrolla más continuamente este ministerio es en el templo, con la iglesia. Por eso vemos que tenemos una responsabilidad. Y es que si usted pensaba que era menor, es una responsabilidad mayor, donde se manifiesta la caridad, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Y a lo mejor usted decía, yo pensaba que era en el templo donde menos responsabilidad había, más responsabilidad. ¿Ya reconoció cada una de estas cualidades? ¿Qué es? El fruto del Espíritu Santo. Efectivamente, cuando uno ha conocido a Dios y ha mantenido una vida espiritual, eso nos va a dar un resultado, que es tener a Dios en nuestro corazón y manifestar un fruto digno de arrepentimiento y un fruto de tener al Señor en nuestra vida. Sobre todo esto, hermanos, hay algo que debe de relucir siempre, que es la humildad. El acto de servirle al Señor sin creerse uno que lo está haciendo por sí mismo, sino más bien reconocer que ha sido de parte de Dios lo que sé, lo que he aprendido y lo traigo a Él a su servicio. No crea usted entonces que es el mejor músico de todo el Miepi o de todo el mundo y que diga, no, yo estudié en Juilliard. No crea usted que ha sido por méritos personales, por méritos propios. Es que, hermano, usted no sabe, yo me desvelo 2, 3 de la mañana ensayando. No crea que es por eso. Un ministerio de calidad se contempla cuando hay humildad y no hay soberbia, y se reconoce que lo que se hace es por gracia de Dios. Su palabra dice, siervos inútiles somos, y lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Así es que usted, cuando el diablo quiera hacerle pensar, no, yo soy el mejor músico y toco mejor que los de aquella iglesia, yo toco mejor que los de esa iglesia, hermano, error. Tiene usted que servir en la iglesia con humildad, servirle al Señor reconociendo que ha sido su gracia la que lo ha sostenido. Por eso usted conoce también estas palabras: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Uno reconoce que es la gracia del Señor y en humildad viene y se postra ante Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros quitamos esa teoría de que ha sido por nosotros, de que yo lo he hecho, de que yo me he esforzado. Yo, hermano, no, aprendí unos acordes pero preciosos, nadie sabe de estos acordes. No, hermano, Dios es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer de las cosas, porque Él es bueno. Nada es de nosotros. Por eso lo más importante, veíamos, es cuidar su relación con Dios. Lo más importante, amar a Dios. No ame más el ministerio que a Dios. No ame más su instrumento que a Dios. Ame a Dios porque Él es el que capacita. Por eso podemos contemplar este consejo número 4. Servir con humildad. No, hermano, no piense entonces otra cosa, sino sírvale al Señor con humildad. Una ocasión alguien le decía a un siervo de Dios, predicador: hermano, qué preciosa predicación, qué bárbaro, Dios lo usa bastante, hermano. No, hombre, jamás había escuchado una predicación como esa. Y le responde aquel siervo de Dios: así es lo que me dice el diablo. Efectivamente, hermano, es muy fácil perder el suelo, movernos de esta tierra y creer que ha sido por nosotros. Y ha sido por la gracia del Señor. Así que sírvale al Señor con humildad, con humildad. Si alguien dice: hermano, qué bonito toca, qué precioso toca, todo es para el Señor. Gracias a Dios, hermano. Dios ha sido bueno. Hermano, jamás había escuchado esta alabanza, que la tocaran así. Pues gracias a Dios, hermano, y atribúyale todo al Señor. Su palabra dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Atribúyale todo al Señor. Esto es con respecto a la iglesia.
Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad en el templo? Hay una cita muy hermosa en Filemón capítulo 1, versículos 4 al 7, que dice la palabra del Señor así. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Filemón capítulo 1, versículo 4 al 7. Y leemos y dice la palabra del Señor así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Hablamos entonces de un buen testimonio en el templo, dar un buen testimonio. Qué terrible es, hermano. Dios bendito. Cuando se dice es que los músicos son los primeritos que se salen en la predicación, mal testimonio. Los músicos no, los músicos solo saben comer, Señor. Mal testimonio. No, para novias pregúntenle al baterista. Ay, Dios santo, mal testimonio, mal testimonio, mal testimonio. Y solamente ustedes piensan a veces que son los pastores que están enojados y son ustedes mismos que ensucian su testimonio. Por eso a través de esto contemplamos dar un buen testimonio. San Pablo reconocía el testimonio de Filemón de tal manera que él honraba al Señor, agradecía a Dios por hacer tan grande obra en Filemón. Por eso le decía: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Estoy tan contento de saber que tu testimonio es tan fiel, tan especial, que todos los días estoy agradecido con Dios y oro a Dios por ti, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mire cómo reconocía cada aspecto de su vida espiritual. Y no reconocía sus cualidades materiales, ni le decía: eres muy buen predicador, mira cómo has trabajado en la obra. Le decía: reconocemos tu esfuerzo, tu testimonio, que te has guardado fiel, porque tenemos gran gozo. Mire, estamos contentos, tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos, que sentían algo tan especial dentro de ellos, que decían: un hombre de Dios. Que se diga así de usted, hermano, hermana: un hombre que ama al Señor, una mujer que ama al Señor, que da un testimonio tan especial que decimos: hermano, pastor, por favor, traiga a ese músico a tocar, porque es un hombre que ama a Dios, es una mujer que está entregada al Señor. Por favor, hermano, dele la oportunidad de ir a esa campaña. Lo van a invitar a la convención a tocar. Hermano, déjelo asistir, porque da un testimonio muy especial. Guarde ese testimonio, hermano, hermana. Guarde su testimonio. Que no se diga más de los músicos. Los músicos nunca están en la predicación. Los músicos nunca oran. Los músicos ¿dónde están? No, hermano, dé un buen testimonio, empezando por su vida espiritual. Comprométase con Dios para que pueda usted dar un buen testimonio, un buen testimonio, un buen testimonio. Así, hermanos, el consejo número 5 es dar un buen testimonio. Procure cada día tener una vida espiritual íntegra para así ofrecer un buen testimonio. ¿Cómo desarrollar el ministerio? Bueno, Éxodo 32, 26 al 29. Ya habíamos contemplado un poco de este pasaje, pero vamos a volver a leerlo, porque dice algo muy importante, algo muy especial. Fíjese, dice del 32, 26 al 29, dice la Escritura, dice la palabra del Señor así: púsose Moisés a la puerta del real y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo:
así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que de él hoy bendición sobre vosotros. Mire qué importante es esto. ¿Cómo desarrollar el ministerio? Ya aprendimos todo esto. Mi responsabilidad con Dios, mi responsabilidad espiritual, mi responsabilidad con la iglesia y en el templo. ¿Cómo debo de ejercer ese ministerio? Hay puntos muy importantes que destacar en este pasaje. El primero de ellos es la obediencia al Señor, que ninguno dijo: ¿pero por qué, Señor? Ya vimos nosotros que el pueblo había cometido un acto abominable ante los ojos de Dios, que era dar adoración a dioses falsos. Dios lo reprobaba de tal manera que ordenó que se ejecutara a todos aquellos que habían celebrado esa fiesta pagana. Y ellos obedecieron al Señor. Cada uno tomó su espada y entró a las cabañas, y ahí donde estaban su misma familia, donde estaban sus amigos, tenían que obedecer a Dios, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay otro punto que destacar, que es el valor espiritual. ¿Cómo iban a enfrentarse entonces ellos a esta situación de decir: ahora tengo que hacerlo, pero me da miedo, Señor, no sé cómo enfrentarlo, Señor, no sé cómo hacerlo, ay, ¿y qué tal si me dicen que los perdone, Señor? Tenían que enfrentarlo con un valor espiritual que vamos a considerarlo de esta manera: un respaldo espiritual, el respaldo de Dios para que fueran y ejecutaran lo que Dios había ordenado. ¿Cómo ejercer el ministerio? Con obediencia al Señor y con respaldo del Señor, con respaldo de Dios. Mire, hay otra cita muy especial en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14 y 23. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14 y 23. Leo para ustedes, hermanos, capítulo 16, versículo 14 y 23. Dice la palabra del Señor: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dios bendito, qué cita tan especial para considerar, hermano, la obediencia a Dios y ese respaldo espiritual. ¿Cuántas veces han acompañado a su pastor a orar por un enfermo? Pues posiblemente alguna u otra vez. ¿Y cuántos de ustedes han acompañado a su pastor a orar por un endemoniado? Ay, hermano, sí, porque podemos nosotros contemplar que cuando alguien está revestido de Dios, lleno de la presencia del Señor, tiene tal respaldo que aún ejecutando un instrumento, todos los espíritus inmundos tienen que huir, porque ahí está la presencia del Señor. Hablamos de ese respaldo espiritual. Por eso, ¿cómo desarrollar el ministerio? Con obediencia a Dios, con respaldo espiritual. ¿Conoce usted esta historia? Saúl estaba siendo atormentado porque hacía lo malo ante el Señor. Había dejado de obedecer a Dios. Pero David era un siervo temeroso del Señor, con un corazón conforme al corazón de Dios, que cuando era necesario que él estuviese ahí para ayudar al rey Saúl, él lo único que hacía era alabar al Señor, y tocaba su arpa, y aquel espíritu inmundo se iba. Tenía un respaldo espiritual. Por eso, el consejo número 6 para usted es que desarrolle ese ministerio con respaldo espiritual, con respaldo de Dios. Eso, hermanos, no lo podemos lograr nosotros. Yo no puedo venir a decir: hoy voy a tocar con respaldo espiritual. No puedo decirlo, hermano. Ni puedo asegurar yo que al tocar, al servir a Dios, Dios me respalda. No lo puedo tampoco asegurar.
porque ese respaldo va a venir de todo ese proceso que ya vimos anteriormente, de mi relación con Dios, de mi relación espiritual con Él, cómo estoy sirviendo en el templo y en la iglesia. Y entonces viene ese respaldo de Dios. ¿Para qué? Hay algo muy especial, un resultado. El resultado, que es algo maravilloso. Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo del 12 al 14. Es una cita preciosa, hermanos, una cita preciosísima. Y vamos a leerla, lo que dice aquí, segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículos 12 al 14. Y dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Segundo de Crónicas 5, 12 al 14. Dice la palabra del Señor así: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz a todos a una, para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo: porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa. Bendito sea el Señor. Ese resultado no lo estaban haciendo los levitas. Era el resultado de un proceso de consagración a Dios que se estaba manifestando cuando ellos hacían lo que tenían que hacer, servir a Dios en integridad. Y dice la Escritura que ahí estaban los levitas, los cantores, estaban todos reunidos, y llegó el momento de alabar al Señor, bendito sea su nombre, y estaban cantando y glorificando al Señor, de tal manera que la presencia del Señor descendía, el Señor llenaba ese lugar, y aún en un momento dejaron de ministrar. Sabían que estaba la gloria de Dios y no tenían que ayudarle al Señor, porque ya estaba ahí su gloria. Y no podían los sacerdotes tampoco ministrar, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ese resultado viene del proceso de consagración. ¿Quiere tener un ministerio de excelencia? Busque al Señor con íntegro corazón. Entréguese al Señor en totalidad. Estos consejos se han dado de parte de Dios para usted, para que ame a Dios sobre todas las cosas. Esté comprometido con el Señor, con Dios, no con su ministerio, con Dios, porque Dios se lo ha entregado. El consejo de servirle al Señor con limpieza espiritual, íntegro ante Dios. El consejo de Dios para que lo haga con humildad, reconociendo que ha venido de parte de Dios, y de dar un buen testimonio, testificando así la obra de Cristo en la vida de cada uno de ustedes, para así entonces tener un respaldo espiritual. Y vemos el resultado que no es de hombre, resultado que es de Dios. ¿Quiere usted experimentar esos resultados? Dios ha hablado a cada uno de ustedes, músicos, para que consideren el consejo de la palabra de Dios para un ministerio de excelencia. Quiero terminar esto, hermanos, estos consejos, con esta frase: un músico cristiano no es aquel que ejecuta un instrumento o canta, es el que agrada a Dios en cada área de su vida y sirve a Dios comprometido. Entonces, si se ha comprometido con Dios, tome su bajo, tome su guitarra, tome su batería, tome su teclado y sírvale al Señor con todo su corazón. Cántele a Dios, glorifíquele al Señor, y Él va a traer un resultado muy especial a su iglesia a través de aquellos que les sirven con un íntegro corazón. Quisiera darle gracias y pedirle al Señor: ayúdame, Señor, a seguir estos consejos. Ayúdame, Señor, a tener ese compromiso contigo y a poder servirte, Señor, con integridad. Si puede, hermano, cierre sus ojos
incline su rostro, aun si tiene la oportunidad, doble su rodilla. Vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando, porque somos siervos y estamos sirviendo al Señor. Con reverencia hagamos una breve oración. Padre Santo, te damos gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, por cada consejo que tú envías, Señor, a los músicos en esta hora, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de tus hijos que han estado, Señor, siguiendo la transmisión de este video, Padre. Y has hablado a ellos, Señor, conforme a tu palabra, para que puedan ejercer un ministerio de excelencia, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos, Padre, aquel que ha fallado, oh mi Dios. Tú lo puedes perdonar, pero es necesario que se reconozca delante de ti. Aquel que ha estado ministrando, sirviendo, Señor, con una vida sucia, tú puedes lavarlo, Señor, limpiarlo, perdonarlo y darle la oportunidad de servirte en integridad, Señor. Toma el ministerio musical de cada uno de tus hijos en tus manos, Padre, y capacita y respalda, Señor, a cada uno conforme a tu gran misericordia. Y sea así, Señor, hecha tu voluntad en nuestra vida, Padre. Y ayúdanos, Señor, cada día a servirte con íntegro corazón. Te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, y sigue estando con cada uno, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.